farmacia.eus. A continuación, en Radio Popular, Herri y Ratia, Farmacia de Guardia, un espacio de información sanitaria con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Estamos ya en la farmacia, Farmacias de Vizcaya. Juan del Arco, bienvenido, Eguerdión. Eguerdión, Ramón. ¿Cuántas farmacias tenemos en Vizcaya? Pues en Vizcaya tenemos 435 farmacias ahora mismo, con unos horarios muy amplios de atención al pueblo y a la gente, y con una distribución por los distintos pueblos de Vizcaya que llega prácticamente a todas partes, ¿no? Es el establecimiento sanitario más cercano a los ciudadanos. Un establecimiento que nos puede solucionar, y de hecho nos soluciona muchos de los problemas de salud, por lo menos en ese primer contacto. Luego quizá hay que ir al médico, incluso, pues no sé, a urgencias, al hospital, a lo que haga falta, pero de entrada ese va a ser uno de nuestros puntos de contacto, tanto antes como después de ir al médico. Se pregunta mucho en las farmacias ahora, por ejemplo, por la cuestión de las alergias. Estamos en otoño, un tiempo cambiante, además. Hoy, calor, ayer un día complicado, mañana viene otra vez malo. Ahora empiezan otra vez a rebrotar las alergias. Sí, ya comentamos el otro día que era uno de los temas del otoño y dijimos que íbamos a comentar un poquito de esto porque la verdad es que hay bastante gente preocupada por el aumento de las alergias en esta época. Habitualmente el que no tiene alergia piensa, bueno, pues la alergia es muy habitual al polen, el polen suele estar en primavera, pues estarán muy malitos en primavera, pero en otoño, bueno, es que aparte del polen también hay alergias de otro tipo. No tenemos que olvidar de todos modos que algunas plantas polinizan en otoño, no es muy habitual, pero hay algunas plantas que polinizan en otoño, pero la alergia más habitual en otoño y los alérgicos suelen tener ciertas crisis en otoño, fundamentalmente suele ser por ácaros y por hongos, que son unas alergias bastante frecuentes. Lo que antiguamente se llamaba la alergia al polvo, en realidad es alergia a los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son no son exactamente insectos, son arácnidos, pero nos podemos hacer una idea, son microscópicos, son muy chiquitines, pero son muy feos, yo los he visto al micrófono y vista, dan miedo, Hay que verlos al microscopio, son muy muy pequeñitos y por lo tanto, claro, se inhalan con facilidad, tanto el ácaro entero en sí como trozos de ese ácaro, los cadáveres del bichito, trozos de ese bichito. Esto suena un poco así, da miedo. Lo que pasa es que estamos ¿Qué puede provocar? ¿Una alergia a los ácaros qué puede provocar? Por ejemplo, una crisis respiratoria. Es como el resto de las alergias. Las alergias fundamentalmente son, como están ligadas a la respuesta del sistema inmunitario, es una respuesta que se produce en varias zonas del organismo. Tenemos tanto manifestaciones, por ejemplo, de lagrimeo, manifestaciones de rinitis, manifestaciones de ese tipo en el área de la cara, de las vías respiratorias altas, como también hay otros tipos de alergias que se manifiestan en la piel, alergias de contacto, y lo más grave no es lo habitual en las alergias a los ácaros, suele ser más habitual, por desgracia, en las alergias a los alimentos. Se puede producir incluso lo que se llama un shock anafiláctico, es decir, nuestro sistema inmunitario se vuelve tan reactivo, hace una reacción tan importante que nos produce un shock, pues con pérdida de sentido y en los casos más graves incluso la muerte. Por eso esto sería con los alimentos. Las personas alérgicas fundamentalmente a alimentos, y también suele pasar con los insectos, con los himenópteros, con las abejas, las avispas. Las personas que son alérgicas a esto es más frecuente, no es muy habitual, pero les puede ocurrir que tengan un shock anafiláctico, y por eso se les recomienda siempre que lleven adrenalina, que lleven una jeringa con adrenalina, porque se lo pinchan en el momento en que tienen la reacción alérgica y eso da lugar a salvarles la vida directa. Hay ya un tratamiento médico que está lógicamente pautado y demás. Una cuestión con respecto a esto de los alimentos, porque, no sé, da la impresión de que cada vez hay más, o quizás que antes no se detectaban, pero que cada vez hay más casos de alergia a los alimentos. ¿Por qué?
En principio, cada vez hay más casos de alergia en general, no solo a los alimentos. También hay cada vez más casos de alergia al polen, cada vez más casos de alergia a los ácaros. Hay una teoría, que es la teoría higienista, que dice que se debe a que vivimos en un mundo demasiado limpio, lo cual no es malo, evidentemente es muy bueno, porque nos protege de las infecciones, que son la primera causa, que han sido durante muchísimos siglos la primera causa de mortalidad en la humanidad, que lo son todavía en los países en desarrollo, y que aquí pues están en un segundo plano, segundo por no decir el 10º plano, ¿no? Pero esto nos ha llevado, según esta teoría, que no está demostrada, pero que parece bastante plausible, a que como estamos limpios de casi todo, no tenemos contacto con determinadas sustancias que antes, pues cuando se vivía más en el campo, cuando se tenía menos higiene, pues estaba en contacto desde muy pequeñito con determinadas sustancias y nos acostumbrábamos a ellas. Por decirlo de alguna manera, es como si nos hubiéramos debilitado, por simplificar. No hemos creado defensas, ¿no? Insisto, es una teoría, probablemente sea cierta, pero igual descubrimos otra cosa que nos lleva a desecharla. En cualquier caso, lo importante para aquellas personas que tienen esa exacerbación de la alergia por el otoño, se suele producir fundamentalmente porque pasamos más tiempo en casa, porque ventilamos menos la casa. Claro, en verano tenemos la casa muy abierta, estamos mucho tiempo fuera. Los ácaros, hemos dicho que antes se llamaba la alergia al polvo, ¿por qué? Porque son ácaros que viven en el polvo, ácaros en casa. Una persona que tiene alergia al polen se pone malito, o sea, tiene esa reacción alérgica cuando sale a la calle. Una persona que es alérgica a los ácaros se pone malito cuando entra en casa, porque los ácaros están en casa. Antes el médico de cabecera antes solía decir eso de saque a la criatura a la calle, bien abrigada, pero que salga a la calle. Claro, efectivamente, eso es porque las alergias de otoño y de invierno suelen ser más bien alergias domésticas. También, mantener una buena limpieza de la casa. Eso no quiere decir que las familias que tienen personas alérgicas son unos guarros, para nada, para nada, no está ligado a eso. Pero aquellas personas que tienen familiares alérgicos, es muy importante que realicen una higiene especial de la casa. Incluso creo que hay hasta almohadas antialérgicas y todo esto, ¿no? Sí, es un nombre un poco atrevido, porque no es cierto que sean antialérgicas. Podrían disminuir algo la incidencia de las alergias, no está muy claro. Lo que sí está claro es que deben evitarse, en casas en las que hay personas alérgicas, las alfombras, las cortinas, moqueta, ese tipo de cosas. Desde luego moqueta peor que alfombras, claro. Ese tipo de cosas, si podemos tener una casa sin alfombras, por supuesto sin moqueta y sin cortinas, pues le van a venir mejor a las personas alérgicas. La ropa de la cama, o sea, lo más minimalista posible la decoración, sin pasarnos porque hay que estar agradable en casa, ¿no? Pero menos oportunidades de acumular polvo, ¿no? Efectivamente, porque esos ácaros van a vivir en esas zonas que están más templaditas, o sea que ellos están más protegidos, metidos entre los pelitos de la alfombra, metidos en el tejido de la cortina, y ahí es donde van a producir la alergia. La alergia, a ver, el bicho no tiene la culpa, o sea, el ácaro ni nos pica ni nos hace nada, somos nosotros los que reaccionamos a las proteínas de esos ácaros, que en principio no son dañinas, pero estamos sensibilizados. Aparte de estas ventilar normas, bien la casa también. Eso es, aparte de estas normas que son de sentido común, lógicamente habrá medicación y el médico es el que tiene que controlarlo, pero la farmacia también. Tenemos dos posibilidades. Por una parte, los tratamientos sintomáticos que podemos adquirir en la farmacia una vez de que se nos han hecho el correcto diagnóstico de esa alergia, medicamentos para que nos alivien la alergia, que nos quiten la congestión nasal, que es uno de los síntomas habituales. Eso podemos preguntar en la farmacia y nos van a indicar productos adecuados. Y luego tenemos ya lo que es el tratamiento médico de base de la alergia, que en muchos casos pasa por hacer una vacunación antialérgica. Y la vacunación antialérgica es muy eficaz. Lo que pasa que, al contrario de lo que sucede con otras vacunas, que se ponen en una dosis, en 2 o en 3 dosis, incluso a lo largo de varios años, en las vacunas antialérgicas el problema que tiene es que hay que repetir muchas dosis y durante varios meses. Entonces se hacen un poquito pesadas, pero la verdad es que son muy efectivas, y si el alergólogo nos ha recomendado una vacuna, desde luego tenemos que ser constantes en ponérnosla, porque probablemente va a ser eficaz y la alergia prácticamente va a desaparecer. Es la única manera que hace prácticamente desaparecer la alergia.
Pues todo ello muy interesante en este tiempo de otoño, tiempo cambiante meteorológicamente hablando. Hoy tenemos buen día, Juan? Hoy sí. Día precioso, ya tenemos 24 grados, Hoy tenemos buen día y recordar también que el lunes celebramos el Día Mundial del Farmacéutico. Hablaremos de ello un poquito el lunes y sobre todo el miércoles que viene. Pues ahí estaremos el lunes, tendremos un espacio especial en este programa, Día Mundial del Farmacéutico, y el miércoles próximo, con más detalle todavía. El saludo cordial de Ramón Bustamante en nombre de todo el equipo, amigas y amigos. Momento para la despedida, prácticamente la 1 del mediodía y efectivamente 24 grados ahora mismo en Bilbao. Ongi izan lagunok, agur bihar arte. La radio se puede hacer de muchas formas.